La Vicaría Episcopal de Educación de la Arquidiócesis de Santo Domingo presenta Educando en Valores, un programa de orientación, educación y reflexión producido para edificar a la familia dominicana. Educando en Valores. Buenas noches, queridísima audiencia. Buenas noches a todos los que nos siguen a través de esta estación y también a través de el podcast de Educando en Valores. Este programa llega a ustedes gracias a la Vicaría Episcopal de Educación de la Arquidiócesis de Santo Domingo. Hoy estoy por acá, un poco solitario en esta primera parte. Nuestro amigo Jonathan no va a poder estar con nosotros en el programa de hoy, pero espero que se sientan bien acompañados con mi presencia. Sean todos bienvenidos y vamos a dar inicio con la oración inicial. Educando en Valores. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios mío, grandioso Dios, tú, el Rey de Reyes. Primero te agradecemos, Señor. Gracias por este espacio, Señor, donde nos disponemos a que tú también te manifiestes en cada uno de nosotros, los que estamos aquí en el día de hoy. Te pedimos, Señor, que bendigas nuestro ser, toques nuestro ser, nuestra alma, nuestro espíritu, para poder comunicar las cosas que tú quieres que tu pueblo escuche, Señor. Te pedimos, Señor, que en este día, en esta noche, en este programa, podamos, Señor, transformar corazones con las palabras que vamos a ir, enunciando. Hoy, Señor, queremos que tú te manifiestes y que tú, Dios Todopoderoso, ayude a este país, al sistema educativo, Señor, a que sea cada vez mejor, cada vez más óptimo, Señor. De modo que pueda haber una educación, Señor, en este país que le dé empoderamiento al ciudadano para que pueda ser un buen dominicano y también su descendencia ser extraordinaria. Te pedimos, Señor, que nos bendigas y bendigas a toda nuestra iglesia, a toda nuestra audiencia, en el nombre de Jesús. A ti, Virgen María, nos acogemos y te pedimos, Madre, que la alta gracia que obtuviste siendo la Madre de Dios, también nosotros podamos obtener un poco de esa gracia mediante tu intercesión. En el nombre de Jesús. Te pedimos, Señor, nos bendigas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estás escuchando Educando en Valores. Y ahora las noticias. Un grupo de 4 estudiantes universitarios de República Dominicana representan al país en el modelo de las Naciones Unidas organizado por la Universidad de Harvard. La representante de la delegación dominicana es la joven san cristobalense Nazaret Branco Caro, estudiante de negocios internacionales del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTEC. Los estudiantes Zoe Rivera, del Colegio Cristo Rey, Ángel Castillo, del Colegio Pestalozzi y Liz Garrido, del Politécnico Calasanz, son los otros 3 miembros de la delegación. El evento, el cual este año se celebra en la capital de Panamá, reúne a más de 3,000 estudiantes internacionales para simular las actividades de las Naciones Unidas. El modelo ofrece a los jóvenes la oportunidad de experimentar los desafíos de la negociación y la diplomacia internacional.
El Ministerio de Cultura, a través del Viceministro de Patrimonio Cultural, hizo entrega a la dirección del Museo del Hombre Dominicano de una selección de piezas antiguas que fueron sacadas del país y recuperadas en Puerto Rico. El acto, realizado en las instalaciones del museo, estuvo encabezado por el Viceministro de Patrimonio Cultural, Gamal Michelén, quien hizo entrega de las piezas al director de dicho museo, Manuel Vargas Payano. Michelén manifestó que lo más importante y trascendental de este evento es que se combata el tráfico ilícito alrededor del mundo y que los objetos traficados sean repatriados a los lugares de donde salieron, porque se trata de un acto de respeto y de justicia. Tras recibir las piezas, el director del Museo del Hombre Dominicano explicó que se realizará un levantamiento fotográfico a cada pieza para definir el peso, el tamaño y las medidas desde diferentes ángulos, así como un análisis para definir de qué materiales están elaborados. Cada 13 de enero se conmemora el Día Nacional de la Alfabetización de la República Dominicana. Antes de pensar en maratones de lectura o regalar libros, debemos reflexionar sobre la perspectiva tradicional que conocemos sobre lo que significa aprender a leer y escribir. La actividad de alfabetización desde el punto de vista ampliado debe desarrollar un plan de estudios que cultive la fluidez, mejore la comprensión y fomente el desarrollo de los estudiantes en todos los niveles de alfabetización. Se debe enfatizar la alfabetización por medio de nuevos recursos digitales, de manera que formemos lectores plenos capaces de comprender e interpretar no solo materiales impresos, sino también contenido en los medios y redes sociales. Bueno, hoy 13 de enero conmemoramos el Día Nacional de la Alfabetización en la República Dominicana, que es un acto más allá de leer. Enseñar a leer es un acto de justicia social. Estás escuchando Educando en Valores. Ya puedes escuchar el podcast del programa Educando en Valores. Búscanos en Spotify, Google Podcast, Anchor, Amazon Music y otras plataformas. Escúchanos cuando quieras y como quieras. Educando en Valores, ahora en podcast. Estás escuchando Educando en Valores. Bueno, señores, es innegable que la pandemia del COVID-19 instauró cambios significativos en todos los ámbitos de la sociedad. Uno de los más evidentes fue la distancia física, ¿no?, que transformó la convivencia. Todos vivimos eso. En los sistemas educativos se impulsaron nuevos procesos al promover el traslado de lo presencial como lo tradicional hacia formas de educación mediadas por el Internet. Esto entonces representó un replanteamiento del proceso de enseñanza, aprendizaje, así como los espacios, tiempos y recursos. Como resultado, debido a las diferentes aplicaciones que permiten la educación virtual sincrónica a través de la red, aumentaron las opciones en la educación a distancia y las multimodalidades de la educación digital. Con esto se sentaron las bases de una nueva estrategia educativa de carácter híbrido. Entonces, bajo este contexto, nosotros nos hacemos estas preguntas. República Dominicana, ¿está preparado para establecer una educación híbrida de cara a los actuales contextos social, cultural, económico y de infraestructura escolar? Nos preguntamos, ¿la educación híbrida es el momento histórico que vaticina la creación de nuevos modelos educativos? Quédese con nosotros porque para responder estas preguntas nos acompaña Francisco Alberto Pérez Rodríguez, mi tocayo. Él es magíster en tecnología educativa, posee una especialización en administración y gestión de centros educativos. A su vez, pues ya poseía una licenciatura en dirección y supervisión escolar. En su trayectoria profesional en la educación se ha desempeñado como maestro de lengua española de la educación secundaria, maestro de formación integral humana y religiosa, también coordinador académico y director docente para varios centros educativos nacionales.
Ha sido profesor de gerencia y liderazgo educativo, liderazgo y ética del docente universitario, planificación educativa, proyectos educativos, proyecto curricular para estudiantes de maestría en la Universidad Católica Santo Domingo. Actualmente es director docente de la Escuela Salesiana Sagrado Corazón de Jesús, tanda nocturna, y director ejecutivo del Boletín Salesiano. Es parte del Departamento de Comunicación Social Salesiano. Vasta experiencia y mucho conocimiento para desarrollar este tema tan interesante y tan actualizado de la mejor manera. También, por supuesto, colaborador de este programa, siempre presente. Hermano, ¿qué tal estás? Saludos, Francisco Tocayo, como tú dices, muy bien. Gracias por la oportunidad una vez más de compartir con este público de este programa. Así que estamos aquí, como siempre, con mucho gusto para compartir nuestras experiencias. Gracias, hermano. Extrañando a Jonathan, no va a estar presente en esta ocasión, pero nos ha preparado un programa grandioso, el productor de este espacio. Y también le recordamos a la audiencia que si se pierde un poquito en el programa de hoy, puedes repetirlo a través del podcast, que lo tenemos en todas las plataformas, el podcast de Educando en Valores. Entonces, para dar inicio, por la punta del iceberg, ¿qué es la educación híbrida, Francisco? Fíjate, la educación híbrida, antes de darte la definición de la educación híbrida, aclaro que la educación híbrida no es una cosa que necesariamente nace con la pandemia, sino que ya desde antes se venía dando esta modalidad de educación. La educación híbrida... Pero no necesariamente, en el modo educación inicial ni escolar, llámese educación primaria ni secundaria. Sí, en la educación preuniversitaria, lo que conocemos como inicial, primaria y bachillerato, no se daba tanto. Sí, a nivel universitario. Exacto. Muy bien la aclaración tuya, así es. Pero la educación híbrida, las clases híbridas, son un método de enseñanza que combina la educación a distancia con la educación presencial. Eso sería lo que es clase híbrida, un método alternativo, una alternativa de enseñanza que surge con el avance de las tecnologías educativas, presentando una opción nueva y que se puede aprovechar bastante en el aprendizaje. De ahí surgen características la educación híbrida, porque no es similar a la educación normal. ¿Cuáles son esas características, Frank? Bueno, en la educación híbrida como tal usa la tecnología, no centrándose solamente para impartir el conocimiento, solo en forma de conectarse con los interesados. Eso es una de las características que tiene, porque no es conectarse por conectarse, es conectarse y tener esa parte como método alternativo. Es una de las características que tiene. También otra característica que tiene la educación híbrida es que establece estrategias bien definidas para involucrar el proceso de aprendizaje sincrónico o asincrónico. Que esos términos más adelante podemos explicarlo. Sí. Otra característica sería el uso de repositorios documentales para procesos de estudios, repasos o prácticas como complemento de una clase impartida ya de manera presencial. Y otro sería la combinación de clases presenciales directas, en persona o en línea, con clases grabadas, que es lo que anteriormente dije sobre lo sincrónico y lo asincrónico. Esas serían algunas características de la educación híbrida. Ok, bien. Antes de entrar, por ejemplo, en el tema de las ventajas, desventajas, el pro y contra de esto, de la educación híbrida, yo creo que también pudiéramos ir introduciendo esto con esta idea que puedo presentar a continuación. Y es que yo ahora, como soy padre y estoy dando también, ¿no? Soy parte de la educación inicial para mis hijos, me he dado cuenta que para los niños, igualmente para los adolescentes, para los jóvenes, yo creo que darle como esa libertad
para que el joven aprenda, yo siento que no es tan favorable. Me explico. Nosotros en la pandemia estuvimos siendo parte de un grupo, del grupo de jóvenes de la iglesia. Entonces nosotros lo que hacíamos era, como muchos, nos reuníamos a través del Zoom y hacíamos un Zoom y hacíamos el grupo, pero al final, cuando tú querías como sacar una conclusión buena o un buen aprendizaje del joven o del feligrés joven, yo sentía que no hubo un aprendizaje como tan certero. A diferencia de cuando, por ejemplo, tú estás reunido en un salón y estás cara a cara, estás frente a ese joven, mirando, presenciando y quizás dándote cuenta dónde está quedando un espacio vacío en lo que tú estás diciendo para llenarlo. Entonces, Francisco, estaría como en una plena ventaja el hecho de que se haga una educación híbrida, por ejemplo, siempre, tenemos ventaja en esto, o es una desventaja realmente, o la forma en que se presenta la educación a través de lo híbrido, a través de lo virtual, tiene que tener una profesionalidad o una mecánica, una logística más acabada. Fíjate, Francisco, como te dije al principio, las clases híbridas no nacen con la pandemia del COVID-19. Se venían dando, lógicamente, en espacio un poquito más alto, como es la educación universitaria y eso. Pero en la pandemia se presentó que teníamos que resolver, porque había que resolver, la vida debía de continuar de una u otra forma, y esto vino a ser una solución. Pero recuerda que la educación híbrida es una alternativa que se da como se puede cuando suceden acontecimientos como el de la pandemia, sí. Pero cuando no es una cuestión de emergencia, de pandemia en sí, entonces sí entran unos criterios claros y establecidos. Creo que ahorita más adelante puede salir también, pero unos criterios claros que tanto el alumno que decide, ya sin ningún tipo de presión, que es una pandemia, que esto y que el otro, como por la institución y el mismo maestro, establecer una clase híbrida, entonces tienen que cumplir con unos reglamentos, con unas características. Por ejemplo, ahora mismo a mí me ofrecen, porque yo di clase virtual, clase híbrida, y di clase totalmente virtual en la pandemia. Y yo la di como se podía. Porque hay una realidad para dar la clase híbrida, para dar la clase virtual, y es que hay niños, hay personas, hay jóvenes que no tienen una computadora, que la tienen que coger prestada para tomar la clase, o que no tienen un celular, o que no tienen el servicio de internet, esas cosas. Entonces, claro, si usted decide tomar una clase híbrida por cuenta propia, es porque usted cuenta con eso. Si usted no cuenta con eso, no debiera tomar una enseñanza bajo esa modalidad. Igualmente la institución no debe ofrecer clases si no tiene los mecanismos, por ejemplo, una plataforma virtual para ofrecerla. Entonces es una cuestión de responsabilidad de ambas partes. Hay que tener eso. Yo, por ejemplo, te decía, para terminarte la idea rápida, si me ofrecen dar clase ahora mismo virtual, yo exijo que tengan esos mecanismos, esos instrumentos, computadora, internet o celular, y que en el momento de la clase tienen que tenerme la cámara encendida. Exacto. Porque es difícil tú estar hablando, claro, dando una clase como que tú no tienes el contacto. Sí. La clase híbrida es un método, como dice también la definición, alternativo. Sí. La clase híbrida nunca van a sustituir la clase presencial. La clase presencial siempre van a ser necesarias. Que sea lo único, no, pero siempre van a estar ahí y deben de estar ahí. Excelente. Entonces, claro, siempre debe haber un avance, siempre en todo, ¿no? Porque la vida va avanzando, las cosas van pues evolucionando, van cambiando para mejor. ¿Crees tú que la educación híbrida es la pauta histórica que nos empuja a la creación de nuevos modelos educativos, o los modelos que tenemos educativos están bien y no hay que hacerle más cambios?
No, las dos cosas. No es que estén bien, funcionan, hay modelos educativos muy buenos, hay que saberlos ubicar en el tiempo, en el contexto, en la cultura, ¿me entiende? El país que está, esos modelos educativos. Esto de la clase híbrida viene también a que esos modelos pues también se puedan revisar y ver de qué manera adaptar esos modelos a ese tipo de ese método de enseñanza, o al revés, adaptar el método de enseñanza al modelo si es que funciona bien. Así que yo creo que se puede dar una combinación tranquilamente, porque los distintos modelos son muy buenos, tomando lógicamente eso que te digo en consideración. Claro, pero una cosa, Francisco, Alberto, si, si, si cada quien no aprende igual, que eso está muy claro, cada uno de nosotros tiene una forma, tiene una mentalidad, tiene un cerebro distinto. Y hay personas que no tienen un aprendizaje tan certero, o más bien un aprendizaje un poquito más fehaciente. Es cierto que otros sí lo tienen. ¿Cómo se puede lidiar con eso en un centro educativo? ¿Cuáles serían como esas evaluaciones que ustedes harían para el mismo estudiante, por ejemplo? O sea, ¿cómo se toma en cuenta eso? Porque no todo el mundo aprende igual. De hecho, ni presencial, digo yo, virtual mucho menos, sin ese contacto. ¿Qué se toma en cuenta para llevar a cabo una educación híbrida, una educación virtual, de modo que todos los estudiantes pues tengan un aprendizaje al 100%? Fíjate, eso es una de las ventajas precisamente que tiene la educación híbrida. Porque al tú tener dentro de la educación híbrida, tener la modalidad de un aprendizaje sincrónico o asincrónico, te da la oportunidad de que el alumno tenga como otra vía de cómo comunicarse con el profesor, y el profesor poder llevar un poquito más una clase personalizada con ese alumno que no aprende al mismo tiempo que los demás. O sea, tenemos esa característica, no todos aprendemos al mismo ritmo ni de la misma manera. Cuando uno une un grupo de personas, un grupo de estudiantes, uno explica de una forma y trata de explicar lo mismo, quizá en otro tiempo, de otra manera, por si acaso alguien no entendió. Y por eso un profesor, al terminar de explicar un tema, una clase, debe de hacer la pregunta de rigor. ¿Entendieron? Alguien debería decir que no. Otro departamento tendría que trabajar a los muchachos de que ellos sean capaces de decir que no entendieron cuando no entendieron, porque a algunos les da vergüenza decirlo, ¿me entiendes? Pero el profesor debe preguntar, ¿entendieron? Porque si hay algunos que no entendieron, entonces hay que explicar lo mismo de otra manera y buscar la forma. El profesor tiene que tener distintas estrategias precisamente para eso, para que aquellos estudiantes que no aprenden de la misma manera ni al mismo ritmo no se queden atrás. Y en la clase híbrida eso es una de las ventajas que tiene, que se puede aprovechar los distintos canales y los distintos medios que tiene la tecnología para uno poder comunicarse y uno poder dar una clase por un medio distinto y tener un contacto más personalizado con los estudiantes. Buenísimo. Bueno, partiendo de lo que tú me estás diciendo ahora, yo creo que no debería existir miedo para inmiscuirnos en este mundo de la educación híbrida en nuestro país. ¿O existe miedo? ¿O se ha retrocedido en materia de educación híbrida en nuestro país? Lo que se tiene es a veces resistencia. No, yo no diría que miedo. Eso es paradigmático realmente. Sí, porque es que hay gente que está acostumbrada a una cosa. Sí. Pero mira, por ejemplo, en la misma clase presenciales está la posibilidad, y muchas escuelas públicas nosotros lo tienen, en muchísimas, y las que no lo tienen lo van a tener, porque se está en eso. Por ejemplo, se está usando lo que son las pizarras digitales. Sí. Unas pizarras que son, eso es una cosa grandiosa lo que se puede hacer con una pizarra digital si se sabe usar y se le da el uso correcto. Pero entonces hay profesores que se resisten a eso y prefieren usar su pizarra. Tú te puedes recordar, no, y te puedo decir que
Tú sabes que antes de las pizarras digitales se pasó de la tiza al creyón. Al crayón, sí, claro. Y todavía hay profesores que hasta a eso se resistían, querían su tiza. ¿Por qué? Porque no quieren no quieren salir de su confort. Le tienen miedo al cambio, le tienen miedo a actualizarse. Y cuando digo actualizarse, no es actualizarse por actualizarse, es ver si un instrumento te sirve mejor que el anterior, sin quitarle el mérito que tuvo el anterior, porque en su tiempo la tiza resolvió bastante, y resolvía y todavía resuelve. ¿Tú me entiendes? Y igual el creyón, ahora tenemos las pizarras digitales, y muchos profesores, por ejemplo, se resisten a esa parte. Bueno, cuando descubren lo grandioso que se puede hacer con eso, mira, le dan gracias a Dios por la tecnología. Entonces, ¿a quién deberíamos, por ejemplo, o quién debería hacer esa especie de presión? No cuando tú ves que hay, por ejemplo, una institución educativa que se resiste a eso. O sea, ¿quién debería abogar por eso? ¿El ministerio? ¿Cómo debería hacer esa comunicación para persuadir y convencer a esos profesores? Mira, desde el ministerio deben hacer su tarea en ese sentido, pero también en los centros educativos están los directores. Tú me entiendes que no es una cosa que tú le vas a bajar línea a un profesor, hay maneras, tú lo puedes hacer, pero hay maneras de tú ir convenciendo a un profesor de hacer ciertos cambios en su vida profesional como maestro. Está, por ejemplo, a mí me resulta mucho darle a probar, estar con ellos y decirle, ven para que tú veas qué chulo, mira esto, inténtalo, pruébalo, hazme esto una vez, a ver qué tal. Y por ahí ellos se van metiendo, porque el que no sabe es como que el que no ha probado algo no tiene, vamos a decir, la capacidad ni la potestad de decir que no le gusta, porque si tú no lo has probado, no puedes decir que no te gusta. En algunos casos, porque yo sé que por ahí me pueden hacer la pregunta, pero no. Hay cosas que para tú hacer la comparación, tienes que tratar de intentar por lo menos ver y ver a otros usándolo y escuchar el testimonio de otras personas, por ejemplo, para que te des cuenta que eso te puede funcionar. Y luego si no te funciona, pues bueno, ni modo. Si a ti te funciona lo otro, también es válido, ¿tú me entiendes? Porque no vamos tampoco a echar lo otro al zafacón, que bastante tiempo nos ayudó. Pero hay maneras de convencer al otro de que se actualice en ese sentido. Sí, muy interesante. Ahora que tocamos el punto ahí, el tema de los docentes, de los profesores, en este mundo de la educación híbrida, ¿cuál es el rol del docente y de la escuela en este mundo de la educación híbrida? El rol no cambia mucho, porque el rol del docente siempre tiene que ser el mismo, en el sentido de que el docente es la guía, el acompañante del proceso educativo. Y ahora con una educación híbrida, como te dije anteriormente, ese rol puede tomar más importancia y puede ser incluso hasta un poquito más fácil. Entonces el rol del docente, el rol de la escuela, es precisamente seguir acompañando, guiando, verificando lo que los alumnos van haciendo con su aprendizaje previo que tienen, y dejar que, por ejemplo, el alumno pues descubra, que también es una de las ventajas que tiene la educación híbrida, que el alumno puede darse cuenta de sus propias capacidades y puede explorar nuevas capacidades fuera del aula, por ejemplo. Y ahí el maestro tiene que estar con el alumno para acompañarlo y decirle qué bien, qué bueno que descubriste esto, mira qué bien que tú sabes hacer esto, qué bueno. O decirle, no, mira, investiga un poquito más a fondo esto, que me parece que hay más datos, o hay un dato que está erróneo, vamos a ver cómo tratamos. Un proceso de enseñanza acompañado, que el alumno se sienta acompañado, no fiscalizado ni perseguido. Tiene que seguir siendo eso, el rol de la institución y también el rol del maestro. Oye, está muy bueno eso que tú dices, porque realmente esto de la educación híbrida virtual hace que el estudiante tenga libertad. Entonces, y se genera, me imagino, un esquema de pensamiento de que yo soy responsable de mi propio resultado, porque se daba igual. Yo pensaba cuando estudiaba en el colegio, yo pensaba como que yo
yo sacaba buena nota yo tenía que estudiar para sacar buena nota para complacer a mami, por ejemplo, a complacer a mi familia o a complacer a la institución. Exacto, claro. Pero como que no me Sí. daba cuenta que eso era para mi bien, ¿no? Como que no hacía la introspección de que esto era para mi vida profesional y que me estaba preparando, sino como que yo tenía que sacar buena nota, ¿no entiendes? Yo creo que esto trae, lo de la educación híbrida, trae como ese sentido de pertenencia, donde yo aquí me voy a esforzar para hacerlo bien y no tengo que tener, como tú dices, un fiscal atrás que me esté diciendo y que no me esté diciendo. Sin embargo, sentirme acompañado, sentirme guiado por ese docente, por la escuela. Claro, esa es una también de las ventajas de la educación híbrida, la autonomía que puede tener el alumno en ese sentido. Claro que sí. Sí, a ver. Bueno, el celular, entonces, ¿cómo podemos definir que es una herramienta o una distracción? O también es una distracción frente a toda esta situación. Porque la verdad que el celular inteligente, ¿no? El que todo el mundo actualmente usa, te da cierta opción para tú desviarte. ¿Cómo tú, como profesor, cómo tú puedes, vuelvo con la palabra que dijo ahorita, persuadir al estudiante de modo que no se distraiga y que el celular lo use como una herramienta, no como una distracción? Bueno, el celular, Francisco, es una herramienta que puede causar unos dolores de cabeza en la educación preuniversitaria. Pero mira, es una realidad el uso del celular es una realidad, porque el avance tecnológico y el uso de la tecnología nos han tenido que obligar a adaptar muchas cosas en el ámbito educativo. Y esto incluye el uso de los celulares, porque es que estos dispositivos son de mucha ayuda y pues ya no son un simple teléfono. El celular solamente era para llamar para hacer una llamada telefónica. Ahora mismo los celulares van muchísimo más allá de una llamada telefónica. Ahora bien, tenemos que tener mucho cuidado al permitir el uso de los celulares hoy en día en los centros educativos, porque son un arma de doble filo, porque es que tienen muchas cosas, muchas utilidades. Pero esto también nos obliga a que tenemos que educar a nivel general en el uso de la tecnología, pero también tenemos que educar en el uso de los celulares, porque yo te hablé ahorita de que ya en las aulas están las pizarras digitales, y las pizarras digitales tú las puedes conectar con un celular que trae un alumno, y ahí tú puedes aprovechar para dar una excelente clase. Entonces, ¿prohibimos los celulares o no lo prohibimos? Es un dilema que hay hoy en día. Yo lo tengo en mis centros educativos. Y que incluso permito los celulares en ciertos momentos de clase. Sí, pero ¿qué pasa? Sí. No, que yo también te iba a decir que además de los celulares también hay herramientas tecnológicas. O sea, tú tienes, por ejemplo, una computadora. Porque, claro, la bondad del celular es eso, es que tenemos todo en un móvil, en un dispositivo, lo tenemos todo. Pero partiendo de la idea de que es una educación y lo que se viene es a aprender, entonces utilizamos la computadora y el celular entonces lo dejamos al lado. ¿Cómo estás resolviendo eso? Cuéntame. Lo que pasa es que lo que te estoy diciendo, tú a un alumno, por ejemplo, va a decir, ok, aquí no vamos a usar celular, vamos a usar la computadora, pero el alumno inteligentemente, como un nativo en la tecnología, dice, bueno, lo que yo voy a hacer es que voy a conectar mi celular a la computadora, pero mi celular puede estar en mi bolsillo, en mi mochila, y quién sabe si en mi casa, y yo tengo mi WhatsApp abierto, por ejemplo, en la computadora, o lo tengo abierto en mi reloj inteligente que también tengo. Sí, ¿tú me entiendes? Entonces también la escuela en ese sentido tiene que comenzar ya, si no lo ha empezado esta tarde, a educar a los jóvenes en la responsabilidad del uso de la tecnología. Bueno. Si yo le digo a unos muchachos, yo les voy a permitir usar el celular aquí en la escuela, es para un fin. ¿Cuál es el fin ahora mismo? Que lo utilicemos para una clase, para un aprendizaje. Quizás estemos buscando un contenido que lo podemos buscar por el celular, o quizás estemos haciendo un examen en el cual yo voy a usar el celular. Cuando terminemos de usar terminemos ese examen, por ejemplo, ya hay que guardar los celulares. No podemos tenerlo encima.
¿Tú me entiendes? Entonces hay que educar a los jóvenes, a los muchachos, para que puedan usar el celular en la escuela responsablemente y no se pongan a hacer otras cosas y no se pongan también, por ejemplo, a estar grabando a otro, haciendo videos, haciendo esas cosas que hacen. Entonces, tenemos que educar a los muchachos para esto, porque es una realidad, es una realidad. Y también tecnológicamente hay muchas opciones. También hay muchas opciones que tú puedes, por ejemplo, instalar un sistema que te tumbe las señales o, bueno, qué sé yo, hay unas cuantas opciones que se pueden hacer, pero muy buena esta opinión. Yo creo que hemos hablado bastante, pero ¿cómo pudiéramos explicarle un poquito mejor a la gente de cuándo es una clase sincrónica y cuándo es una clase asincrónica, híbrida? Bien, bueno, eso es uno de los métodos dentro de la clase híbrida, como dijimos al principio. Mucha gente a veces no lo entiende, pero es como uno agarrar y sincronizar un reloj. Cuando la clase sincrónica son las clases que se dan al mismo tiempo, de manera virtual, al mismo tiempo que con el profesor. Los alumnos se conectan al mismo tiempo que el profesor en un lugar, en una hora, donde estén. Eso es sincrónico. Sincrónico, una clase virtual al mismo tiempo. Asincrónico es una clase donde el alumno se conecta cuando puede y desde donde puede. ¿Cómo así? ¿Cómo puede y dónde puede? Bueno, el profesor puede, por ejemplo, grabar la clase de un día. Él la graba, se la manda en un video a los alumnos y los alumnos en un momento que ellos puedan escuchan la clase. O igual le puede dejar un video para que ellos hagan algún tipo de reflexión en cuanto a ese video, preparen, escuchen un audio, un libro. Entonces el alumno lo hace desde donde puede y a la hora que él puede. Entonces, en conclusión, sincrónico es, para que podamos entender más llanamente, es cuando nos conectamos alumno y profesor al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Y asincrónico es cuando el profesor no está conectado al mismo tiempo con los alumnos. Ya, simple y sencillo. Exactamente. No, está muy claro. A ver, la República Dominicana está preparada para establecer una educación híbrida de cara a los actuales contextos sociales, culturales, económicos y de infraestructura escolar. ¿Tú crees que estamos preparados ya listos para eso o falta más? ¿Y qué faltaría? Mira, de estar preparado totalmente, si te digo que sí, bueno, te estaría hablando mentira, porque ¿sabes? Aquí se han corregido muchas cosas e incluso la pandemia aceleró esas correcciones. ¿Me entiendes? Pero faltan algunas cositas que hay que apretar. No es que están muy lejos de nosotros en cuanto a la clase híbrida. Hay que tener, por ejemplo, empezando por lo más concreto, que todas las escuelas, por ejemplo, tengan conectividad y que funcionen, porque muchas escuelas tienen la conectividad, a veces no funcionan, y los centros educativos tengan esa conectividad, que los alumnos, especialmente los de escasos recursos, puedan tener acceso a esa conectividad. Luego, las escuelas, las instituciones tienen que tener programas bien claros y bien definidos de cómo van a hacer eso. Y tener el personal también preparado y que sepa de cómo se hace eso. Entonces, muchos ya están sumergidos en esto, lo hacen como pueden, otros lo hacen muy bien, pero todavía nos falta algo a nosotros en ese sentido, apretar algunas cosas, ajustar algunas cosas, pero en República Dominicana se han dado buenos pasos en ese sentido. Qué bueno, qué bueno. Igualmente, como decías, los docentes, como hemos dicho desde el inicio prácticamente, los docentes que rompan con los paradigmas y puedan adentrarse a este mundo híbrido. Y eso es muy sencillo porque la realidad es que cada vez la tecnología, el internet se pone muy intuitivo, es muy fácil dar ciertos pasos. No es como antes, que antes prácticamente tú tienes que ser un programador para tener algún resultado. Hoy no, ya hoy en día estamos a ley de unos cuantos clics y lograr ese objetivo que queremos, ¿sí o no?
Claro, claro. Y lo más importante, si tú no sabes, pregunta, porque Exacto. lo importante es que tú estés abierto a investigar quién sabe y que te dé, aunque seas algunos tips, como tú dices, y ya tú te vas solo. Ujú, Tienes esa ujú. capacidad y esa actitud de aprender y de hacerlo, tiene ya el 50% ganado en ese sentido. Sí. A ver, ¿y cómo está la creación de contenidos digitales en el país, en ese sentido? Mira, muchos, vamos a decir, instituciones que se han puesto las pilas en eso, han acelerado la creación de contenidos digitales. Como te dije anteriormente, le falta todavía aterrizar más, le falta profundizar más, porque muchos de esos contenidos lo hacen a vapor por ciertos intereses y lo ponen en el mercado al ensayo-error, ¿me entiendes? Son cosas que tú tienes que probar antes porque tú estás preparando un contenido para unos alumnos y tiene Sí. que tener el menor margen de error. Pero hay muchas instituciones, mira, por ejemplo, hay muchas editoras que ya están haciendo el traspaso, el cambio de sus libros, de sus textos en físico a textos Sí. digitales, por ejemplo. Wow. Hay muchas aplicaciones, muchas plataformas que tienen una enseñanza interactiva, automática, que tú entras, puedes practicar, puedes buscar y puedes hasta interactuar, ya sea con otras personas por medio de una plataforma o con la misma plataforma en sí, y puedes ahí desarrollar algunas habilidades y aprender. Lo que más hay es contenido, y en República Dominicana están en eso, en la creación de contenidos. Nos falta todavía, nos falta, pero lo bueno es que se está introduciendo en ese campo también. Grandioso. A ver, ¿y cómo superar, ya para ir finalizando, Francisco, cómo superar los traumas que se prestaron en la época de la cuarentena COVID-19 con relación a los alumnos y los padres? Porque sabemos que dentro del mundo educativo se vio bien sufrido con esto de la pandemia, igualmente como hemos hablado, la resistencia a ciertos cambios de alumnos y padres, igualmente de los docentes. Pero ya hemos visto que es ventajoso la educación virtual y cómo pudiéramos nosotros ayudar a aquellas personas que todavía tienen ciertos traumas paridos de la cuarentena del COVID-19. Mira, con la cuarentena se dan dos situaciones. Es que, por ejemplo, quizás hay algunos muchachos que se acostumbraron a su clase virtual, por ejemplo, y quizás no Mm. quieran volver a las aulas. Y Mm. eso puede ser un trauma. Óyeme, yo estoy bien aquí desde mi casa cogiendo mi clase, entonces ahora volver a las aulas. Hay muchachos que, como está la educación híbrida ahora, que puede ser presencial o virtual, hay muchachos que no querían saber de la clase virtual. Y Ujú, entonces ujú. las escuelas, las instituciones muchas veces han seguido un poquito, por ejemplo, con la clase asincrónica, que le Sí. dejan algunos contenidos para que ellos por medio de la web, de la tecnología, pues puedan seguir su proceso de enseñanza. Algunos no quieren, algunos le dicen a la profesora, profe, pero ya pasó la pandemia, ya eso Mm. no quieren. Entonces son traumas que quedan, pero hay que irlos, hay que irlos despacio, poco a poco, irlo acostumbrando a que también esto es un método, como dijimos al principio, un método alternativo. ¿Me entiendes? Igualmente con los padres, los padres pues también fueron personas sufridas, porque tenían, que especialmente los padres de niños más pequeños, tenían que estar entre el trabajo, entre acompañar al niño para que sepa cómo entrar, cómo estar atento a la clase y todo eso. También sufrieron su trauma con esos niños. Es un trabajo, yo te digo que es un trabajo de acompañamiento no solo de la escuela, también la sociedad debe de ayudar a eso, a que tenemos que levantarnos y tenemos que ver todas estas cosas como un aprendizaje más y ver las cosas positivas que hemos podido sacar de esto de la pandemia. Porque se sacó cosas positivas, se sacó este método alternativo de las clases híbridas,
que cualquier cosa pues pueden meternos la mano y nos pueden ayudar. Ahora mismo, por ejemplo, si hay un niño que sufre algún accidente, que tiene alguna enfermedad o que tiene que ausentarse en la escuela, por ejemplo, por 15 días, puede tranquilamente continuar su clase desde su casa, de una forma asincrónica y quién sabe si también sincrónica, porque el profesor, mientras está con su compañero en el aula, puede conectarse por medio de la tecnología y ese niño seguir la clase del profesor, por ejemplo. Eso no deja de positivo. Entonces hay que ver la cosa positiva en ese sentido y olvidarnos de esas cosas negativas que pasaron en la pandemia y tratando de ver que si Dios no lo quiera, pasamos por otra cosa similar, pues que ya estemos preparados por lo menos en ese sentido. Claro. Mira, yo ahora pienso también, Francisco, que hay muchas personas que, especialmente en Estados Unidos, que hace homeschooling, que eso es clases desde la casa y eso es totalmente virtual. Y he escuchado de personas, madres, que son las que atienden eso, les va muy bien a sus hijos, pero claro, siempre la madre está ahí. Siempre la madre está al tanto de lo que está pasando con sus hijos. No es como que ven, conéctate y te fuiste. No, no es eso. Es un acercamiento directo, pero con el hijo de la madre o el tutor, ¿no? Puede ser padre también con el estudiante. O sea que Sí, eso claro. es un punto a favor de la educación virtual. Sí, eso lo he escuchado que lo utilizan, ahora virtual también. Antes lo hacían también presencial. La maestra iba a la casa, Sí, ¿se me también, entiende? exacto. Antes incluso de la pandemia. Claro que Sí. sí. Bueno, Francisco, gracias de verdad. Si nos puedes brindar un mensaje final, aunque yo creo que ese mensaje que dijiste ahí, el tema de olvidarnos de las cosas negativas y poner enfrente las cosas positivas y echar para adelante, es un grandioso mensaje para nosotros culminar este programa en la noche de hoy, Educando en Valores. Agradecerte profundamente y si nos das unas palabras finales, pues mucho mejor. Bueno, claro que sí. En este sentido de la clase híbrida, aprovechar este método que nos ofrece, digamos que la tecnología, aprovecharlo doblemente, aprovecharlo en sí, de lo que es la clase híbrida, un método de enseñanza combinado de la educación a distancia con la educación presencial, pero a la vez aprovechar y educar, tanto los padres como los profesores, educar a nuestros hijos y a nuestros estudiantes en el uso de la tecnología, para que ellos, cuando se dé la oportunidad de tomar una clase híbrida, de tomar una clase a distancia, puedan hacer un uso responsable de la tecnología, la computadora, el celular y los demás medios de comunicación tecnológico que están a nuestro alcance. Es un llamado al uso responsable de la tecnología y así podremos entonces hacer un mejor aprovechamiento del tiempo y también del recurso. Excelente. Señores, será hasta una próxima que nos vamos a encontrar aquí nuevamente, como siempre, sumamente agradecido de la presencia de Francisco Alberto, que como de costumbre nos enriquece y nos eleva con sus experiencias y con sus ideas. Muchas gracias por la sintonía. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Muy bien. Bueno, será hasta una próxima. Bendiciones. La Vicaría Episcopal de Educación de la Arquidiócesis de Santo Domingo presentó Educando en Valores.